quiero es de que siempre hagan el efecto integrado de todas las clases. Es decir, no solamente piensen en el objeto que se está presentando, sino cuál es su implicancia dentro del paciente, cómo se va a manifestar, qué otras relaciones conexas hay al tema que se discute. Esas cosas quiero que comiencen a pensar y a discutir. La medicina no es una cuestión de decir, muy bien, tiene 70 de frecuencia cardíaca, pero ¿eso qué significa? Eso es lo más importante. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces comenzamos a divertirnos. Muy bien, lo que vamos a revisar hoy es frecuencia de pulso, frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura y frecuencia respiratoria. Chicos, ¿qué cosa? ¿Por qué hacemos frecuencia de pulso y frecuencia cardíaca? Si tentativamente puede ser lo mismo. ¿Por qué? A ver, chicos, vamos. ¿Por qué hacemos eso? A ver, Andrita, María Fernanda. Bueno, Ángela, no, Ángela. Puede, pulso paradójico, ya, puede ser. Pero ¿por qué más? ¿Por qué otra cosa? A ver. Pulso deficitario es una característica del pulso. Pero ¿por qué frecuencia cardíaca y pulso? ¿Por qué? A ver, Angie, que está tan preocupada de las diapositivas. A partir de ahora no me van a estudiar PowerPoint, sino texto, ¿ok? Traten de acostumbrarse a estudiar texto, porque puede haber discordancia entre pulso y frecuencia cardíaca. Bien, también nos puede ayudar para valorar volúmenes históricos. Muy bien, Michelle, esa es una buena opción. Y David y Tomás, ¿por qué esa valoración diferencial? ¿Por qué puede haber eso? Pueden ser asincrónicos, dice Gabriela, está bien, pero ¿por qué? Por arritmias, perfecto. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando yo valoro funciones vitales, no es una cuestión de que yo le pongo los deditos sobre la arteria y miro la famosa característica del pulso, sino también tengo que auscultar para mirar la frecuencia cardíaca. Y por otro lado, paralelamente tenemos que estar chequeando los otros componentes de funciones vitales, presión arterial, temperatura, frecuencia respiratoria, pero con esa mirada, como les digo, desde el punto de vista funcional y de interpretación fisiopatológica. ¿Ok? Muy bien, vamos a tomar la frecuencia del pulso. ¿Por qué está mal esta lámina? ¿Por qué está mal, chicos? No me digan porque tiene 3 dedos o porque tiene 4 dedos. ¿Por qué? Porque está usando el pulgar, así es, no se usa el pulgar. Pulgar, ya, así no se toma, tampoco es el método adecuado, por supuesto. Entonces, una de las cosas que a veces nosotros ponemos a propósito, yo pienso que es a propósito, es justo para discutir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Ok? Muy bien. Índice o anular medio. Ok. Muy bien. Seguimos. ¿Y qué arteria estará tocando? ¿Se sabe o no se sabe? ¿Qué arteria estará tocando? No tenemos ni idea porque no sabemos cuál es el pulgar. ¿Es cierto? Debería tocar el radial. Ok. No se ve, pues se supone. Muy bien, María Fernanda. Listo. ¿Qué cosa interpretamos con pulso, chicos? ¿Qué es el pulso en realidad? ¿Qué es lo que nosotros evaluamos en el pulso? Alguien por ahí dijo ya que teníamos básicamente el componente de la fracción de eyección, ¿es cierto? Volumen sistólico.
Bueno, Michelle, todo volumen sistólico es eyectado, está bien, ¿ah? Eso es un poquito, está bien, me refuerza la idea, pero es el tema de volumen sistólico, perfecto. Muy bien, la frecuencia de pulso varía de acuerdo a los grupos etarios, en adultos, niños y neonatos. Miren ustedes, cuando nosotros hablamos ya de taquiarritmia, estamos hablando en un adulto 100 por minuto. Cuando hablamos de niños estamos arriba de 120 y cuando estamos en neonato arriba de 150. Pero taquiarritmia es la expresión electrocardiográfica de la en el pulso es taquifignia. Eso es el incremento de la frecuencia. Y para el lado inferior está catalogado 60, 80 y 100 como los parámetros puntos de corte. Desde ahora recuerden, chicos, toda alteración en pulso, sea hacia arriba o hacia abajo, lo primero que debemos de evaluar inmediato a la frecuencia es el estado hemodinámico del paciente. Si el estado hemodinámico del paciente se ve comprometido, tenemos que actuar. ¿Ok? Eso es fundamental. No es cuestión de que yo estoy tomando el pulso, me voy a tomar un café, regreso y pongo la historia tiene bradicardia. No, si nosotros tenemos evidencia de compromiso hemodinámico, trastorno perfusional, presión sistólica por debajo del quinto percentil y trastorno sistema nervioso central, entonces nosotros debemos actuar de modo inmediato. ¿Ok? Muy bien. Una de las cosas que hacemos eventualmente en la historia clínica es dibujar un homúnculo y comenzar a palpar los pulsos, tanto centrales como periféricos, y comenzar a graficarlos en una puntuación 1/4. Con eso, nosotros eventualmente podemos marcar si es que hay diferenciales de pulso. A ver, chicos, si yo tengo una diferencial entre brazo derecho y brazo izquierdo, ¿qué puedo estar pensando? ¿Qué puedo estar pensando? A ver, Michelle, si está dependiente del volumen sistólico. Si nosotros tenemos una diferencial entre segmento superior y segmento inferior, ¿qué estamos pensando? Eso es lo que debemos racionalmente interpretar cuando vemos el pulso. Estenosis, muy bien, Betty. Obstrucción por placa, perfecto, es otra posibilidad. Muy bien, algo un poquito más complejo, de repente un síndrome comportamental de cavidad abdominal por incremento de presión puede disminuir, sobre todo el tema de amplitud del pulso, ¿ok? Entonces, nosotros una coartación de aorta, perfecto, o disección, o lo que nosotros llamamos síndromes aórticos agudos, ¿ok? Entonces, eso es lo que debemos de hacer. No tenemos que ver el pulso como una cuestión fría de solo un número, ¿ok? Muy bien. Al palpar el pulso tenemos algunas características que chequear. Frecuencia, ritmo, simetría, amplitud. Incluso hay una acronimia que es un poco más amplia. FRADES. A ver, FRADES. ¿Alguien sabe qué cosa es? ¿Alguien sabe qué cosa es? A ver, Gabriela, que acaba de entrar. Pobrecita, no se va ni sentar y ya está. A ver, frecuencia, ritmo, amplitud. Ya, siéntate. ¿Qué más, Andrita? A ver, Gabriela, ya te sentaste. ¿Qué más significa FRADES? ¿No? Ahí quedé, ya. Y es frecuencia, ritmo, amplitud, simetría. Ya. Simetría, no tanto simetría, sincronía, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Frecuencia, ritmo, amplitud, depresibilidad de la arteria. Si nosotros tenemos, por ejemplo,
Supongo que mi arteria es tan depresible como la arteria de la doctora Karina. ¿No es cierto? Supongo. ¿Qué opinas, Karina? Caro, Cato, ¿qué opinas? No creo. ¿Por qué? ¿Por qué no crees? ¿No se imaginan? Si escribe su risa así, así debe ser. Muy bien. ¿Por qué la diferencia en la depresibilidad? Porque ella asume que por la diferencia de edad, mis arterias, lo cual no dudo. ¿Ok? Entonces, continuamos. A ver, Carlos dice, frecuencia, ritmo, amplitud, depresibilidad, estado de la pared, simetría. Carlos, ¿ya googleaste eso, no es cierto? ¿O no? ¿O fue deducción? ¿Qué fue? Seguro que lo googleó mientras todo el mundo pensaba. Ya ves, no digo, traten de no hacer eso, ¿ok, chicos? Traten de racionalizar ustedes y no googlearlo. Cuando les digo googleen, ahí sí googlean. Y más de uno seguro ya no se stalkeó, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, acuérdense siempre eso. Cuando nosotros tenemos una acronimia, es justo para facilitar el entendimiento de algo. Frecuencia, ritmo, amplitud, simetría, depresibilidad, extensibilidad, elasticidad de la arteria. ¿Ok? Eso es muy importante comenzar a mirar. En el pulso bigeminado son latidos acoplados en pares. Lo que nosotros vamos a tener es un pulso intenso y luego otro débil. Y generalmente esto se debe a extrasístoles o a componentes de alteración atrioventricular. Recuerden que el primer impulso asegura un buen volumen de inyección. Y si yo tengo un escape ventricular, por ejemplo, me arroja un volumen ventricular pequeño. Y entonces yo puedo tener un pulso bigeminado. Y de allí, miren, cómo teniendo esta característica, puedo sospechar un tipo de arritmia o una extrasístole. Y si a esto lo oculto, verifico y consiento mi hallazgo en cuanto a la palpación de pulso. En el pulso trigeminado, el tema es esto. Aparentemente, lo que nosotros tenemos es tres impulsos, que pueden ser relativamente normal y una extrasístole. Esto definitivamente lo que va a ocasionar es la alta sospecha de contracciones prematuras. Y esto eventualmente puedo verlo, como alguien dijo, en bloqueos o en alteraciones de ritmo con respuesta ventricular alterada. ¿Ok? Y entonces nosotros podemos tentativamente mirar una arritmia, le digo mirar, entre comillas, una arritmia solo palpando el pulso. Pero para ello debo poner los dedos de modo muy suave. No, el pulso no es apretar la arteria. Yo puedo cambiar la presión sobre la arteria para mirar la elasticidad, la amplitud y eso, la depresibilidad de la arteria. Pero eso sería muy importante, sí, de Gaby. Si todos ustedes ponen ahorita su dedo índice en el pulso, índice medio, en el pulso radial, pálpenlo de modo muy suavecito, muy suavecito. Y ustedes van a ver una elevación sincrónica, ¿no?, de la arteria. Si ustedes apretan de modo muy suavecito, ven cómo puede deprimirse, pero también sienten una resistencia al momento de la depresibilidad. Pero esta resistencia es parte a veces de la estructura anatómica. Lo que decía Karina era que la diferencia entre su pulso y la mía era probablemente que la depresibilidad es menor. Pero, por ejemplo, puede haber depresibilidad menor
por el tema de la arquitectura propia de la arteria, pero también por un efecto hipertensivo. Dense cuenta de esa condición. Por eso es muy importante palpar de modo suavecito. Hoy día van a ir con toda la familia y le van a comenzar a palpar el pulso. Solo sientan el pulso y van a ver cómo es la diferencia entre persona y persona. ¿Ok? Y después los ponen en desorden, cierran los ojos y palpan el pulso. Y adivinen qué persona es. Ese es un juego bien simpático y pueden entrenarse. Lo que necesitamos es que ustedes también se entrenen. Por decir, asincrónico. Si nosotros estamos haciendo un virtual acá, ustedes pueden hacer un face en su casa tocando el pulso de toda la familia. ¿Ok? Muy bien. Van a hacer eso, ¿no es cierto? Y me van a contar a la próxima. Muy bien. El tipo de pulso, parvus. Parvus. ¿Esto qué quiere decir? Fundamentalmente expresa volumen. Y un pulso parvus es un pulso pequeño, parvulito. El parvulito es pequeño, es una palabra castellana, española, de parvus, ¿ok? Y esto generalmente a veces nosotros podemos encontrar en pacientes, por ejemplo, con disminución de temperatura, hipotermia, ansiedad. En estos pacientes también en aquellos en donde puede disminuir el volumen de inyección, por ejemplo, en infarto de miocardio o en estenosis aórtica también, o en derrame pericárdico, en donde haya obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es interpretar qué puede pasar. Muy bien, Gaby. ¿Palpaste tu pulso? ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue con el pulso? ¿Se dan cuenta cómo se siente el pulso? Es completamente diferente. Y claro, y les aseguro que mi pulso ha mejorado durante la clase. ¿Por qué? Porque a mí me apasiona estar en clase. Entonces, mejora la frecuencia, mejora la amplitud, y eso hace que se asegure un buen volumen sistólico, mejor función cerebral y soy más divertido. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer al palpar el pulso. ¿Te diste cuenta, Gabriela, y todos, que cuando palpan el pulso, están palpando muy suavemente todo lo que está pasando debajo de él? ¿Ok? ¿Lo sienten? Listo. En el pulso Zeller o martillo de agua, lo que nosotros tenemos, dense cuenta, es como que sale un montón de líquido hacia afuera. Es decir, lo que nosotros tenemos en ese momento, yo digo, muy bien, ¿qué puede hacer que mi volumen diastólico de ventrículo izquierdo, antes de que se contraiga, aumente? Algo que está permitiendo el retorno. Y por lo menos digo, de repente puede ser una insuficiencia aórtica. ¿Por qué? Porque al producir el retorno aumenta el volumen y hay un parámetro hemodinámico que se llama volumen telediastólico. Y eso aumenta. En el momento, ¿se acuerdan de la curva, la cuadrícula esta de contracción? Llenado ventricular, contracción isométrica, contracción sistólica, apertura de las válvulas y salida de sangre. Eso tienen que interpretarlo acá. Y entonces nosotros en el pulso tipo martillo de agua es característico en la insuficiencia aórtica. Incluso yo puedo tomar la muñeca del paciente y la mano y siento el impulso por cada contracción de ventrículo. ¿Ok? ¿Me están entendiendo, chicos? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Perfecto. Y yo necesito mucho de ustedes en cuanto a imaginación. ¿Ok? Es la mejor forma de aprender. Si ustedes imaginan,
la hacen. Y lo otro, desde ahora aprendan a pensar como el profesor, porque si aprenden a pensar como el profesor, aprueban el curso, así de simple. Muy bien, el pulso alternante. En el pulso alternante lo que yo voy a hacer es ver una onda diferencial entre ondas grandes y pequeñas. Generalmente a nosotros vemos a veces eso en fenómenos de hipertensión, en fenómenos de estenosis aórtica, en donde nosotros a veces tenemos diferenciales de volumen de eyección, o en la contracción anómala, por ejemplo, de la carditis o los fenómenos inflamatorios del músculo cardíaco. También insuficiencia ventricular. Recuerden que la insuficiencia ventricular izquierda puede darnos diferentes débitos de volumen y esto puede dar origen a un pulso alternante. ¿Ok? Traten de imaginar cómo está funcionando ese corazón y, por otro lado, cómo está inyectando a través de la aorta y cómo esta se disemina a través de todo el sistema de vascular y palpar, y luego palpar el pulso. El pulso paradójico. A ver, ¿quién me explica ahora el pulso? Recuerden que el pulso paradójico tiene 3 eventos. 1, la fracción de eyección. 2, la diferencial de presión intratorácica. 3, la diferencial en hecho vascular. Entonces, y el cambio en el momento inspiratorio-expiratorio. ¿Quién me explica? A ver, chicos. Vamos. A ver, chicos, vamos. Imagínense que tengo que mantener el mismo tren hasta las 9 de la noche. Vamos. A ver, Renato, Carlos Jesús, Carlos Alonso, Angie, Andrea, Michelle. ¿Quién me explica cómo es el pulso paradójico? No googleen, ¿eh? No sean vivos. Vamos. Y el pulso paradójico, miren chicos, en el pulso paradójico lo que tenemos es esto. Normalmente uno está, imagínense el corazón, está latiendo, perfecto. Pero ustedes no tienen diferenciales en el tracto de salida, es decir, por fuera de la masa cardíaca. ¿Ok? Por fuera de la masa cardíaca. Entonces, ¿qué sucede? En el momento inspiratorio, al aumentar la presión negativa dentro del tórax, se genera una diferencial con el músculo cardíaco y disminuye el volumen de salida y por lo tanto la amplitud del pulso. ¿Ok? ¿Me entendieron? Igual va a suceder cuando nosotros tenemos una pericarditis, por ejemplo, o un derrame pericárdico. Como este está bloqueando la acción del ventrículo y encima tienen la presión negativa incrementada, en cada momento inspiratorio, expiratorio, va a ocurrir una diferencial en cuanto a la amplitud del volumen. ¿Ok? Perfecto. Y eso, por ejemplo, a veces nosotros lo vemos en asma, pulso paradójico. Pulso paradójico. ¿Por qué? Porque ya de por sí, en el asmático lo que tenemos de fondo es presión intratorácica incrementada. El taponamiento cardíaco también, de modo parcial. ¿Por qué? Es mucho más severo en la constrictiva, definitivamente. Pero en el taponamiento cardíaco yo ya tengo una suerte de atrapamiento del músculo cardíaco. Y por lo tanto, las diferenciales de presión por fuera de ella van a hacerlo más sensibles. ¿Ya, Michelle? Pulso filiforme, pulso filiforme. Ese es un pulso bien débil, rápido, de poca amplitud, ¿ya? Va bien, muy depresible, a veces
puede expresar hipotensión arterial o condiciones de shock. A ustedes también les da pulso filiforme cuando van a entrar al examen, seguro. Por eso no piensan, están en choque. ¿Ok? El pulso filiforme es un pulso pequeño de bajo volumen, de alta depresibilidad, y generalmente implica estado hipovolémico del paciente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Vamos, seguimos. En la lámina 24 vamos a cambiar un ratito con nuestra Karina para que continúe y yo de ahí continúo en las otras 24. ¿Dónde vamos a palpar pulso? Ahora hay que recordar siempre la anatomía de cada sitio para palpación de pulso. Por otro lado, cuando palpen pulso carotidio, nunca estén tocando, sube, baja, aprieta, suelta. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Qué puede pasar? Y ni se les ocurra practicar, a ver, tú tocas el pulso del lado derecho, yo del lado izquierdo de la carótida. Estimulación de los senos carotidios y, por supuesto, puede producir síncope, un estado sincopal agudo, ¿ok? Y incluso puede llegar a la bradicardia extrema y complicar hemodinámicamente al paciente. Por eso es que pulso carotidio es lo último que deben de tomar en realidad como una condición de valoración del pulso. Si quieren tocar una gran arteria, preferible femoral. ¿Ok? Muy bien. El pulso axilar, ya saben, buscan la fosa axilar y al fondo de ello encuentran la arteria axilar. Es que lo que sucede es que la variación de volumen se da durante el momento inspiratorio en que aumenta la presión negativa de la caja torácica. ¿Ok? ¿Listo, Gaby? Hay un dibujito muy bonito en donde nosotros tenemos las diferenciales de presiones intratorácicas. Una de ellas es la presión de la caja torácica y la otra es la presión transpulmonar. Por eso es que el pulmón se insufla. Si no, no podría entrar aire. La presión es la que nosotros utilizamos en el análisis tanto de del movimiento respiratorio como del componente de pulso. ¿Ok, Gaby? Hay que revisar ahora un poco de fisiología. Eso nos va a ayudar bastante en el análisis global de cada una de las cosas que vamos a conversar. El pulso braquial, cara anterior de la flexura de codo en la posición medial. ¿Ok? Eso es muy importante. Ustedes incluso giran ligeramente el brazo y encuentran el componente de pronación. Junto a él, nosotros palpamos el pulso medial, perdón. Punto medio. Recuerden que allí tenemos una consideración. Tenemos un paquete básculo nervioso, ¿ok? Y en donde nosotros tenemos el ámbito de recorrido de la arteria femoral. El pulso popliteo es uno de los pulsos un poco difíciles de palpar a veces, y por el método. Lo que nosotros tenemos que hacer es circundar con ambas manos el área de la rodilla y introducir la mano que va a palpar el pulso sobre el hueco popliteo y tener una ligera presión hasta palpar la arteria poplitea. ¿Ok? Y por otro lado, se permite una ligera flexión de la rodilla para disminuir la tensión de la fascia posterior que tenemos en la rodilla. ¿Ok? También se puede palpar con una posición de cúbito prono al paciente. A veces es un poco fácil, más fácil, pero ¿cuántas veces vamos a
tener a un paciente en decúbito prono. Eso también es otra de las condiciones limitantes para este tipo de valoración. El pulso pedio. Recuerden que yo lo estoy palpando en el eje sobre el primer y segundo dedo del pie, según corresponda. Y ello es siempre en dirección para la región distal. Por otro lado, el tibial posterior se palpa por detrás del mariolo interno. Este es otro de los pulsos que también debemos de buscar. Por supuesto, ustedes dicen, pero Rafa, yo voy a palpar pulso carotídeo, pulso radial, pulso textura del codo, pulso Lo que nosotros tenemos que hacer es la sospecha clínica. Si tenemos una sospecha clínica de pulsos deficitarios o de pulsos anómalos, entonces hago toda la valoración. La frecuencia cardíaca es algo muy importante. Tenemos que utilizar el estetoscopio. Y el estetoscopio tiene que tener un nivel de presión adecuado. No es una cuestión de que comprimo todo el estetoscopio, eso no me va a ayudar. Recuerden que la membrana del estetoscopio debe vibrar. Entonces, si ustedes comprimen mucho el estetoscopio, no van a escuchar nada. Por otro lado, los valores van a estar definidos también por el estado hemodinámico y neurovegetativo del paciente. Por otro lado, siempre anotar paciente ansioso, paciente con dolor. ¿Por qué? Porque esa consideración puede variar la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ya hemos revisado que el tema en adultos es 60-100, tope inferior, tope superior. Taquicardia, bradicardia. La presión arterial es muy importante. Este es un manguito, por ejemplo, con el sigmámetro y reloj. Hay otros que tradicionalmente ustedes casi ya no han visto, son los tensiómetros de mercurio. Ya estos es lo que nosotros usábamos antes. No teníamos los sigmámetros de manguito. Esto ha hecho muy el tema de medición de la presión arterial. Muy bien, ¿qué cosa en realidad mide la presión arterial? Es la presión sobre las paredes y que puede expresarse en dos momentos, en el momento sistólico y en el momento diastólico de relajo. Pero en medio de ello yo puedo calcular la presión arterial media. ¿Cuál es la presión? ¿Cuál es la fórmula, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la fórmula de presión? Steffi, Betsy, Gaby. Hay dos pads entre tres, el otro es pad más un tercio, más un pad. Total, ya, Dios mío, todo el mundo, pues, presión de pulso es otra cosa, es la presión de apertura de pulso, ¿ok? ¿Ya? Muy bien, cada uno tiene entonces su fórmula, pero traten de recordar una de ellas. ¿Cuál es la mejor? A ver, me van a investigar cuál de todas las fórmulas es la mejor. Gaby dice, más un paso. Muy bien. Los valores normales de presión arterial y me van a calificar presiones, estados hipotensivos y estado hipertensivo. Recuerden que siempre tratamos de averiguar cuál es la guía última que debo leer. Les voy a dar van a buscar esta página, ¿sí? Database.
Uy, se colgó, creo. Ya. Trip Database. En Trip Database, ustedes tienen literatura científica clasificada según evidencia. En ella, ustedes pueden entrar guidelines y estoy escribiendo muy rápido. Bóchame, ya, guidelines. Y allí ustedes se encuentran todas las guías que quieran sobre determinada patología o determinada enfermedad. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Bueno, para continuar con la clase. ¿Cómo? Para continuar con la clase, la diapositiva 24, vamos a hablar sobre la hipotensión ortostática. Antes de que comencemos la definición de la hipotensión ortostática, me gustaría que ustedes me puedan decir qué creen que significa hipotensión ortostática y qué variables están determinando este tipo de presión arterial, ¿no? Sí. El problema es este, de que nosotros, tipificamos siempre mirar en base a las guías, la clasificación de hipertensión arterial. La guía del año 2019 permitió comenzar a tipificar como punto de corte 130-80, por ejemplo, para hipertensión, pero esta también tipificó criterios de riesgo y de condiciones de severidad. Mucho se criticó esta condición porque incluía una población muy grande que tentativamente podía estar normal, pero ayudó mucho en el sentido de detección precoz del estado hipertensivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, Karina. A partir de ahora, Karina va a conducir 24 diapositivas. Vamos. Bueno, continuando con la clase, me gustaría saber, no lean por favor lo que dice ahí sobre hipotensión ortostática, probablemente algunos ya lo leyeron, pero me gustaría saber ustedes qué piensan que es la hipotensión ortostática y cuáles son los mecanismos por los que se ha dado esta hipotensión. Cuando está sentada... El tema, por ejemplo, es el hecho de que yo estoy en decúbito dorsal y me movilizo. Yo puedo cambiar mi distribución de volumen. Por eso es que yo puedo tener cambios en cuanto a la presión. Eso es lo que nosotros estamos originando, ¿ok? Es la disminución por cambios de volumen y por retorno hacia miembros inferiores. Eso es lo que ocasiona, ¿ok? Sí, está muy bien. Bueno, entonces, siguiendo con la clase, la hipotensión ortostática, como ha mencionado muy bien el doctor Raffo, es básicamente cuando hay una parada o el paciente se pone de pie y va a haber un balance del volumen en la sangre, ¿no? Y esto se va a cuantificar con la caída de la presión arterial, sobre todo la sistólica, en un valor más de 20 miligramos de mercurio. Bueno, como ya estaba mencionando el doctor Raffo, la presión arterial hay que saberla tomar de una manera adecuada debido a que hay varias variables que puedan interferir en esta medición. Básicamente son el paciente, el examinador, el examinado, el instrumento y la técnica. Antes de pasar a la diapositiva del ambiente, me gustaría que me mencionen ustedes cuáles creen que puedan ser estas variables que puedan influir en la presión arterial, básicamente del ambiente donde se está tomando la presión. Ruidos, temperatura, muy bien, presión atmosférica, temperaturas muy altas, correcto. Como podemos ver, básicamente el ambiente debería ser un lugar tranquilo, ¿no? Donde el paciente se sienta cómodo, no tenga ningún tipo de tensión, no haya
ruidos externos. El examinador debe estar sentado por lo menos 5 minutos, debe estar descansando. La temperatura debe estar en una temperatura ambiente, no debe haber mucho calor ni mucho frío, porque puede variar a nivel de sangre vasoconstricción o vasodilatación. En la del examinador, ¿cuáles creen, aparte de estas, que es la pérdida de la audición y la pérdida de la visión, que el examinador puede tener para no tomar adecuadamente la presión arterial? De repente, María Fernanda, Angie, Carlos, podría saber, pensar cuál puede ser otra variable, que no esté distraído, esto básicamente el instrumento en mal estado, exacto, la técnica, muy bien. El instrumento en mal estado sería básicamente del instrumento, no tanto de la persona que toma la presión. No saber colocar el tensiómetro, mala técnica de medición, muy bien. Y las variables del examinado, que es básicamente la persona a la que se le va a tomar la presión. Muy bien, Betsy, el consumo de algunos alimentos, más que del examinador, es del examinado, ¿no? Muy bien, el ejercicio, también el dolor, como muy bien estaba mencionando el doctor Raffo, puede generar aumento de las presiones, un caso de estrés, de repente cuando ustedes están sometidos a un examen, la hora del día también influye un poco, si ha estado probablemente recién se está levantando o está terminando el día, consumo de café, cafeína en general, muy bien, eso también varía la presión. Psicoactivas, muy bien, puede ser tanto drogas como medicamentos antiinflamatorios, también distensión vesical, o sea, retención urinarias. Y como ya me habían mencionado también el café, hay dos variables además que van a ser fumar y consumir alcohol a media hora antes antes de que le tomen la presión. El café también ayuda a aumentar la presión arterial. Las variables de instrumento, aquí tenemos dos tipos de instrumento. Que el doctor había mencionado que antiguamente, bueno, en algunos hospitales aún se sigue utilizando, así que es lo más probable que cuando hagan sus prácticas lo vean, que es el de mercurio. Si bien es cierto, ambos los dos, los nuevos y los que se utilizaba antiguamente, van a tener el manguito, ¿no? Este manguito, para saber cuáles sus características adecuadas, ¿ustedes cuáles creen que sean? ¿Puede estar roto, no puede estar roto? ¿Cómo tiene que ver la integridad del instrumento hacia la toma de la presión arterial? De repente, Michelle, Aarón, Betsy, ¿cuáles crees que pueden ser las variables del instrumento para que no se pueda tomar adecuadamente la presión arterial? Que esté mal calibrado, muy bien. Que esté en mal estado. La válvula dañada, el manguito es pequeño. Esa es una variable muy buena. Escape de aire de la bombilla. Sí, muy bien. Muchas veces el manguito está con un pequeño agujero, no se puede inflar. Muchas veces también la persona es obesa, la persona es pediátrica y el manguito no es adecuado para su tamaño de brazo. También puede ser que la perilla esté malograda, la válvula esté defectuosa y se escape el aire y no llena correctamente, no se infla correctamente el manguito. Además, a veces el mercurio también está sucio, está malogrado y puede generar una falsa medición de la presión arterial. Bueno, ¿cómo es la técnica de la medición de la presión arterial? Si bien es cierto, ya hemos visto todos las variables que pueden tener tanto del ambiente, el examinador, el examinado, hay que saber colocar adecuadamente el manguito. Entonces vamos a pedir al paciente que se siente, que esté tranquilo, en un ambiente cómodo,
por lo menos que no haya consumido ningún tipo de café, no haya fumado, nada de alcohol, en un periodo de más o menos media hora, y se le pide al paciente que estire el brazo, ¿no? Se le va a poner el brazalete en los 2/3 superiores a la zona del brazo. Y además, se puede medir también desde la flexura del codo de 2 a 3 centímetros con los dedos. Entonces se coloca el brazalete y antes de colocar el brazalete hay que medir el pulso radial. Medimos el pulso radial de la misma mano donde estamos colocando el brazalete. Lo inflamos y vamos a esperar que la presión de la radial desaparezca. ¿Ustedes saben cuántos milímetros de mercurio deberían subirlo más? O ahí ya deberíamos poner el estetoscopio dentro del manguito. ¿Ustedes qué piensan? 30 minutos más, creo que está leyendo Carlos, pero bueno, no importa. Muy bien, puedes subirle 20 hasta 30 milímetros de mercurio luego de que desaparece la radial. Luego hay que poner el estetoscopio en la zona donde estaría la arteria. Muchas personas a veces la ponen en la zona lateral, pero hay que ponerlo en la parte medial, porque lo que nosotros queremos escuchar con el estetoscopio son los sonidos del Korokov, ¿no? Luego de eso hay que disminuir lentamente la válvula del manguito, debido a que muchas veces hay personas que por mala técnica o por estar apurados, lo bajan muy rápido y no pueden escuchar adecuadamente los sonidos de Korokov y dan una falsa presión arterial. Ya. Como habíamos mencionado anteriormente, los tipos de manguitos son variables. Normalmente varía según el tamaño de la persona, si es una persona obesa, si es un adulto, si es un niño, si es un pediátrico. Y eso también hay que estar bien atentos porque eso puede dar una presión arterial que no sea adecuada. Ya. Antes de empezar esto, la técnica de medición ya se las dije anteriormente. Me gustaría que ustedes o alguien en el chat pueda poner dónde es la arteria que tenemos que palpar para poder insuflar adecuadamente y en qué arteria se debería poner el estetoscopio para poder escuchar luego de haber insuflado. Muy bien, la arteria radial para insuflar, la arteria braquial para poner el estetoscopio. Muy bien, como estoy diciendo Stephanie, María Fernanda, Gabriela. Correcto. Entonces, la técnica de medición, básicamente, antes de colocar el instrumento, hay que palpar la arteria braquial, ¿no? Que está al lado interno del pie del codo, como se puede visualizar aquí en la imagen. Con los 2 dedos no hay que utilizar el pulgar, por lo que ya mencionó el doctor Raffo, ¿no? Luego de ahí, de poder palpar adecuadamente la arteria braquial, siempre se tiene que pedir al paciente que por favor apoye el brazo, porque muchas veces las personas lo mantienen en el aire y eso también genera una presión muscular y también va a haber alterada la presión arterial. Luego de esto, la técnica de medición, ya describimos, envolver el manguito alrededor del brazo, medirlo con 2 a 3 dedos, 2.5 centímetros a través del codo, como se está viendo acá, acá se está midiendo la presión con un esfingomanómetro de mercurio. Luego, ya se describió lo de la arteria radial, la palpación, acá en la segunda imagen se puede ver, insuflamos hasta que ya deje de sentirse y aumentamos 30 milímetros de mercurio más. Más o menos esperamos 30 segundos, esto tiempo es variable, ¿no? Que se puede antes de reinflar, o sea, de poder volver a tomarle la presión. Luego la presión auscultatoria, que era la que mencionábamos, que hay que poner el estetoscopio debajo del manguito. ¿Cuáles creen ustedes que sería un error, o por qué sería un error poner
el estetoscopio antes de insuflar dentro del manguito? ¿Alguien me podría decir? Porque se va a ejercer una presión extra, va a generar una presión falsa, aumentaría la presión, más presión. Muy bien, claro. Al nosotros poner algo encima del manguito, bueno, dentro del manguito, generamos una presión extra y puede variar. Puede, como el doctor estaba diciendo muy bien, la depresibilidad, la extensibilidad de la arteria varía. Entonces nos da una presión arterial que no es real. ¿Cuáles creen ustedes que son los errores más frecuentes de la toma de la presión arterial, mencionando ya todas las variables que hemos explicado anteriormente? ¿Alguien me podría mencionar cuáles creen que son los errores más frecuentes, de repente cuando han tenido algún familiar que le han tomado la presión y a ustedes han visto poner el estetoscopio debajo del manguito, como lo habíamos mencionado? Muy bien. Con ropa, muy bien, Gabriela. Hacer que el paciente no se quite la ropa, que podría generar presión extra. Colocar mal el tensiómetro. Insuflar demasiado. Eso va a ser un dolor, María Fernanda, un dolor para el brazo del paciente, ¿no? Insuflar demasiado. Hay que palpar adecuadamente para no hacer dolor también al paciente, y hay que explicarle. Que no se quite accesorios como reloj, que no considere descanso del paciente antes de la toma de presión. Muy bien todos los casos que ustedes me han dicho. Como uno de los que ya me mencionaron, es ubicar mal el estetoscopio. Por decir, aquí no se ve ni siquiera la flexura del codo. Entonces no está de 2 a 3 centímetros por encima de la flexura del codo. Además, probablemente también ya había puesto el estetoscopio antes de insuflar el manómetro. En esta, como me mencionó el poner la ropa, Gabriela me dijo dejar puesta la vestimenta que comprime la arteria braquial. Acá vemos que el paciente está con una chompa, incluso creo una camisa. Está haciendo mucha presión y no vas a tomar una presión adecuada, ¿no? Va a estar alterada, va a generar mayor presión probablemente, o menor presión, ¿no? Otra además esta es muy común, a veces pasa incluso con las enfermeras, con los doctores, toma mala presión y dice, voy a apretar de nuevo el manguito con mi mano para desinflarlo mientras vuelvo a tomarle la presión. Entonces aquí ya está manipulando la zona, ya está manipulando la arteria, ya van a variar el flujo de sangre, entonces ya no es una medición correcta, ya no va a haber una medición real, estás variando totalmente esto. Otra de ellas es también, muy aparte de que la persona que le esté tomando la presión, pedirle al que está siendo examinado que también colabore afirmando el manguito con sus manos, por la misma razón, ¿no? Una persona cuando toma la presión debe estar segura, debe sentarse, decirle al paciente que esté en reposo, cansado, que colabore sí, pero que no manipule los instrumentos, porque al haber una manipulación de estos instrumentos, puede afectar también la medición de la presión. Bueno, la temperatura, quería saber, ¿ustedes cuáles creen que son los valores normales de la temperatura corporal nosotros, como personas adultas o como niños? ¿Cuáles creen que son los valores normales? De repente Carlos, Stephanie, Gabriela, ¿alguien me podría decir? 36.5 en adultos, 36.5 Stephanie, 36.5 Angie. Bueno, para hablar un poco de la temperatura, es alrededor de 37, la temperatura normal en una persona adulta. Si bien es cierto, esto puede variar dependiendo
también en la zona en donde nosotros tomemos la temperatura, ¿no? Como sabemos, hay varias: oral, rectal, incluso se puede tomar en niños. Ahora mucho lo que se utiliza es la de la frente, el infrarrojo, que la gente no desea tener contacto, y en cualquier establecimiento que tú ingresas te están tomando la presión. Incluso he visto que están tomando en la mano, que te sale hasta 34.1, el paciente está caminando con esa temperatura, no sé cómo. Pero bueno, ¿ustedes cuáles creen que es la razón por la que nosotros tenemos una temperatura adecuada en el cuerpo? ¿Por qué no podemos tener una temperatura de 30? ¿Y por qué tenemos que tener una temperatura de 37, 36.5? Ya, eso es por la termorregulación del hipotálamo. Ah, exacto, Carlos, por la homeostasia. Nosotros en nuestro cuerpo debemos tener una homeostasia. Tenemos síntesis de proteínas, tenemos células que están siendo dañadas, que están siendo recuperadas, síntesis de muchos procesos en el cuerpo que deberían estar en una homeostasis. Y esto se basa principalmente porque hay un regulador, y el regulador es el hipotálamo. Y este hipotálamo, que está en la zona anterior, permite que el set point, o sea, el punto que se debería tener de esta temperatura, no aumente ni disminuya. Cuando nosotros hablamos de que varía la presión mucho, hay un desbalance. ¿Alguien me puede decir, sin leer en la diapositiva, qué es una termogénesis? ¿O por qué se da, dónde se da, como estaba diciendo el doctor Raffo, recuerden siempre dónde miden la temperatura, eso es muy importante. ¿Alguien puede decirme qué es la termogénesis? No lean. ¿Y qué es la termogénesis, la termolisis? Sin leer y sin googlear, lo que se le venga a la cabeza, lo que ustedes tengan como conocimiento anterior y previo. Generación de calor, ¿es termogénesis o termolisis? Termogénesis, formación de calor, y el ambiente. Termolisis, la pérdida de calor. En la termogénesis, básicamente, como ustedes están adecuadamente pensando, es la producción calórica que se realiza básicamente por oxidación, ¿no? Aumenta la temperatura. Y la termolisis es la pérdida de la temperatura, lo que disipa el calor. Esto básicamente se puede ver cuando ustedes hacen ejercicio. Cuando ustedes hacen ejercicio, ustedes se van a sentir un poco calientes, incluso van a sudar. Cuando una persona suda, no quiere decir que esté perdiendo, no sé, peso. Lo único que están haciendo es regulando su temperatura para que no suba la temperatura de nuestro cuerpo. Nosotros sudamos, y también cuando exhalamos el CO2, todo eso por pérdida de sudoración, pérdida del aparato respiratorio, cuando nosotros exhalamos, tratamos de regular nuestra temperatura para que no se eleve. Ya. Entonces, ya mencionamos lo de la temperatura. Me gustaría saber cuándo nosotros podemos decir que estamos haciendo fiebre o síndrome febril, y cuándo estamos haciendo una temperatura de una hipertermia. ¿Con qué valores podríamos decir que estamos con una temperatura a partir de 37.8? Gabriela, fiebre. ¿Alguien más? Y hipertermia. Hipertermia más de 41. Muy bien. Entonces, Pamela dice hipertermia 41 y Gabriela dice fiebre 37.8. Exacto. La temperatura de hipertermia es el aumento exagerado de la temperatura corporal por encima de los 41 grados. Eso hay que tener mucho cuidado porque, como mencionamos anteriormente, están habiendo muchos procesos biológicos dentro de nosotros, y al tener una temperatura tan elevada, esto va a haber un desbalance en la síntesis de proteínas y muchas cosas más. En la fiebre, o también llamada síndrome febril, es cuando, muy aparte de que el paciente esté enfermo por alguna bacteria, por algún virus, por alguna medicación, no importa la causa, sino simplemente vamos a ver el valor de la temperatura, que
sería un valor mayor a 37.8 y puede llevar hasta los 40 grados. Pero lo que hay que ver también es que qué tipo de población es, ¿no? Si es un paciente pediátrico, si es un paciente adulto y todo eso. Acá están los valores normales promedio. Como el doctor Rafa estaba poniendo en el chat, hay que tener en cuenta dónde lo vamos a tomar. Porque muchas veces hay personas que toman la temperatura en la parte axilar y tienen 36.5, ¿no? Y se le toman en la parte bucal y está 37. Entonces dicen, no, está mal la temperatura, no la tomaba adecuadamente. No está mal, es normal. O sea, la axilar se le debe siempre agregar al resultado 0.5. Y bueno, la rectal usualmente se la toman a los pacientes pediátricos, también se le puede a los adultos, pero es un poco más raro, ¿no? 37.3. Ya. Quiero preguntarles si ustedes creen que la temperatura varía con el día, varía si se la toman en la mañana, si se la toman en la tarde. ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes creen que no? ¿Por qué podría variar? A ver, Rafael me dice que sí, Carlos también, Andrea también. ¿Por qué ustedes creen que pueda variar la temperatura? Por el ciclo circadiano. ¿Ya? No estén leyendo, ¿no? Mira, la diapositiva, creo, están googleando. Ya, muy bien, Gabriela, no está leyendo, dice, ni googleando. Entonces, correcto, la temperatura presenta un ciclo circadiano igual, ¿no? O sea, el mínimo, la menor temperatura probablemente la podemos encontrar a las 6 de la mañana, ni bien nos levantamos, y el máximo es 4 a 6. Incluso hay un método anticonceptivo que puede usar, que es con la temperatura, básicamente. Tú puedes medir la temperatura, puedes saber cuándo vas a ovular. Es un método muy antiguo, ¿no? Que ya la verdad que muchas personas no lo utilizan por tener tantas opciones, pero se podía usar, y la explicación era esta, ritmo circadiano, donde te podía decir cómo iba a variar tu temperatura. A las 6 de la mañana normalmente podemos tener 37.2, que es lo normal, en reposo, estar abrigaditos, todo, 37.2, lo normal. Y si nos medimos luego a las 6 de la tarde y tenemos 37.7, también puede ser normal, podemos haber estado haciendo actividad física y todo lo demás, ya activos durante el día, y es normal. Entonces, cuando la temperatura ya va a sobrepasar estos niveles, tanto de 37.7, probablemente 6 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde en la tarde, ahí ya la llamamos fiebre, ¿no? Cuando ya sobrepasa más de 37.8. Bueno, acá este gráfico es un poco grande, son los tipos de fiebre. No quiero que lean, no quiero que lean, voy a retroceder la diapositiva. Quiero que me cuenten ustedes si saben o tienen algún conocimiento sobre los tipos de fiebre que pueden haber, ¿no? Que son distintos y puede variar según la enfermedad que pueda estar pasando el paciente y todo eso. ¿Alguien me puede poner acá en el chat? Continua, Carlos me dice. ¿Alguien más sabe algún otro tipo de fiebre? Intermitente, recurrente. Ya. Ondulante, remitente. Ya. Muy bien. Vamos a explicar un poquito. Vamos a explicar un poquito, ¿no? Acá básicamente tenemos 5 gráficos de fiebre. Vamos a empezar con la remitente, que nos decía Stephanie. La remitente básicamente es el cuadrito de acá abajo que está en color naranja. Va a haber una fiebre, aumento de la temperatura de más de 37.8 con unas variaciones diarias mayores a 1. Pero estas variaciones nunca van a llegar a menos de 37. Esto quiere decir de que le tomas la temperatura ahorita al paciente y luego le tomas a las 2 horas y baja un punto en el valor del termómetro, pero no va a bajar de 37. Entonces, ahí se le dice remitente. La diferencia con la remitente y la intermitente es que la intermitente va a ser casi igual que la remitente, con la diferencia
de que esta sí va a llegar a un valor menos de 37 de temperatura. Entonces, hoy día le tomas al paciente, a las, no sé, 3 horas le vuelves a tomar y la fiebre está en menos de 37. El paciente ya no presenta fiebre. Luego le vuelves a tomar en 3 horas más y el paciente nuevamente su temperatura está en 38.5. Ahí se llama intermitente, ¿no? O sea, sube y baja y esta puede llegar a periodos que no sean de fiebre, que no sean periodos febriles. En la fiebre continua va a ser como el grafiquito de azul que podemos ver al lado izquierdo. Es la fiebre va a descender muy poquito y va a variar en oportunidades, pero siempre va a ser menos de 1 grado. No va a ser igual que la remitente y la intermitente, que van a variar 1 grado. Esta de acá se mantiene 0.3, 0.5, es básicamente continua, ¿no? Como se describe. Luego vamos a tener la fiebre recurrente, que es la fiebre que se mantiene por un periodo establecido. Tienes un periodo, probablemente 6 horas el paciente hace fiebre. Luego le tomas de las 6 horas y tiene 4 horas que no hace fiebre. Tienen una meseta, donde su temperatura está normal. Luego de las 4 horas pasa, 6 horas de nuevo hace fiebre. Entonces recurre esta fiebre. Y una fiebre muy interesante, que es la ondulante, es la que empieza a subir, empieza a ascender, 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 ascender durante las horas, ¿no? Sube en pico y luego en la misma intensidad que ha subido va a disminuir. Eso es importante en pacientes probablemente que hayan sido contagiados con malaria y estás en una población donde quieres saber, no tienes mayor cosa, te puedes guiar por estos semiología de la fiebre, una de las causas probables, ¿no? Bueno, vamos ahora a tocar sobre la frecuencia respiratoria. ¿Alguien me puede decir qué es la frecuencia respiratoria y por qué es importante la frecuencia respiratoria en nosotros? Carlos, Gabriela, ¿están ahí? ¿Me han entendido? ¿Estamos bien? Cantidad de respiraciones por minuto. Ya. ¿Alguien más que quisiera decir algo? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahora de lo que hemos mencionado anteriormente? Respiraciones y ventilaciones por minuto son lo mismo. Profundidad. A ver, ahora te respondo, Gabriela. Vimos el esfuerzo respiratorio y la profundidad. Ya. Gabriela me está preguntando las respiraciones y las ventilaciones por minuto. Nosotros hablamos de frecuencia respiratoria o respiraciones, es la cantidad de que nosotros inhalamos oxígeno, pero ventilaciones es básicamente más interno, ¿no? Vamos a ver si dentro de nuestros bronquios, de nuestros alvéolos, va a haber una buena ventilación, ingreso de oxígeno, intercambio de oxígeno, esto ya varía más en un proceso interno. Las respiraciones es básicamente simplemente ingresa el aire, a lo que nosotros podemos decir cuando nosotros respiramos. Pero las ventilaciones ya es un proceso más interno a nivel alveolar. Ya, entonces Vamos a continuar, ¿sí? Sí. Bien, Karina. Listo. Muy bien. Ahora estamos en un punto de corte en cuanto a la frecuencia respiratoria. Como bien ha dicho Karina, nosotros cuando hablamos de frecuencia respiratoria, hablamos fundamentalmente de un número. De un número. ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta cuánta de frecuencia respiratoria tiene? ¿Ah? ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta? ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta si respira o no respira? ¿Están respirando o no? Ahora recién se están dando cuenta. ¿Ok? Entonces, si respiro, porque si no respira, ¿qué cosa hacer? Entonces, el punto está en mirar la mecánica y la otra, el componente funcional. ¿Ok? Eventualmente, a veces dice, ¿cuántas ventilaciones tengo?
O cuando hablamos de RCP, tiene 20 ventilaciones por minuto. El tema de fondo es, cuando yo hablo de frecuencia respiratoria, hablo de número. Y cuando hablo de ventilación, fundamentalmente, yo estoy interpretando un componente de intercambio gaseoso. Pero recuerden que desde el punto de vista funcional, yo respiro, lo que movilizo son dos condiciones. Uno es el componente oxígeno y el otro es el componente CO2. Entonces, va a depender mucho de algunas características bastante particulares de cómo puedo estar oxigenando o cómo puedo estar ventilando CO2. ¿Ok? Entonces, ¿entienden? Una cuestión es hablar de número, otra cuestión es hablar de oxigenación y otra cosa de CO2 ventilación. ¿Ok? Son tres consideraciones que tenemos que verlas de modo integrado. Muy bien. La frecuencia respiratoria va a variar por muchas razones, desde componentes, por ejemplo, emocionales, psicológicos, el estado digestivo, reposo, sueño. De repente hay algunos, miren, son 35 personas las que están en la clase, pero intervienen 10. Las otras 20 estarán atendiendo y otros 5 deben estar durmiendo, pues. Entonces, esos están con una frecuencia respiratoria baja. Los que están atentos, despiertos, de repente están en un rango normal. Y los que están atendiendo, interviniendo y escribiendo, de repente tienen una frecuencia respiratoria alta. Entonces, eso va a depender del estado funcional del paciente. Por otro lado, siempre se habla de un promedio de respiraciones. Generalmente, cuando nosotros tenemos un lactante durante el primer año de vida, está alrededor de 20, 30 ventilaciones por minuto. En la etapa puberal ya disminuye esta frecuencia y en adulto el tope más alto está alrededor de los 15 y 6 ventilaciones por minuto. ¿Ok? Y miren, estoy hablando de ventilaciones por minuto. Y entonces es casi indiferente utilizar una de otra, pero lo que hay que recordar es la diferencia funcional. Una respiración normal, eopnea, ¿no? Normal. ¿Esto qué quiere decir? Es una frecuencia respiratoria que asegura trabajo respiratorio, que asegura oxigenación, que asegura CO2. Una frecuencia respiratoria en el adulto por debajo de 20 puede ser bradipnea. Y acá hay un error en la lámina. Y por encima de ella estoy hablando de taquipnea. ¿Ok? Entonces, los puntos de corte van a ser establecidos más o menos entre 15 y 20 ventilaciones por minuto o frecuencia por minuto. ¿Ok? Pero por otro lado, la ausencia de ella va a originar lo que nosotros llamamos apnea. Cuando nosotros examinamos el tema respiratorio, ¿sí? Ahí, listo. Entonces vamos a ir más rápido, por eso estamos siendo solamente objetivos en algunas condiciones. Cuando el examen respiratorio, nosotros tenemos que mirar todo el entorno, en el sentido de que qué condiciones puedan incrementar o no el tema de la frecuencia respiratoria. ¿Ok? Debemos, por otro lado, cuando estamos haciendo frecuencia respiratoria, debemos mirar al paciente, observar al paciente cómo está el trabajo respiratorio. Es decir, si está utilizando o no accesorios, si hay retracciones a nivel de los huecos supraclavicular, supraesternal, si hay retracción sifoidea, si hay retracción intercostal. Tenemos que ver
todo el trabajo respiratorio. ¿Ok? Ahora, muy importante es el tipo respiratorio en el sentido de que si es costal superior o es abdominal. Bueno, esta condición fundamentalmente se hace por cuadros que pudieran originar, por ejemplo, dolor abdominal en donde disminuye el balance del componente abdominal. Recuerden que cuando nosotros inspiramos, aumentamos el volumen intrapulmonar, disminuye, por supuesto, la capacidad y la distensión del abdomen. Si esta disminuye, va a haber mucho más tensión y dolor. Y por ello puede haber una disminución en la excursión abdominal. ¿Ok? Y hablamos de taquimia, bradipnia. Ustedes se dan cuenta, miren, la frecuencia es muy variable. Por eso los puntos de corte son importantes en el sentido básicamente de funcionalidad. La respiración de Cheyne-Stokes. Miren, es un patrón respiratorio en la cual yo tengo un comienzo discreto, va aumentando la frecuencia hasta llegar a una cúspide y luego otra vez comienza a disminuir y por lo general puede cursar en un periodo de bradipnia o apnea incluso. Y el paciente lo que está teniendo es fundamentalmente lesión a nivel del sistema nervioso central en área vulvar. Esta generalmente cursa con hipoxemia y uno de los gatillos importantes en este caso es la presencia de PCO2. Y ello es lo que nosotros podemos hacer un poco de salvaguarda. Paciente con sistema nervioso central lesionado, tratar siempre de vigilar los parámetros de CO2, ¿ok? Por ello, en la respiración de tipo lo que nosotros tenemos son lesiones fundamentalmente del sistema nervioso central, en componentes inflamatorios, traumáticos, estados hipoperfusionales o estados de desplazamiento a grandes alturas o depresores de tipo farmacológico. Todos ellos nos pueden dar un patrón de tipo Cheyne-Stokes. En la respiración Kussmaul, esta es una respiración en teoría periódica, pero muy profunda. Es como que yo tuviera picos de alta profundidad en cuanto al tema de profundidad de la respiración. Esto fundamentalmente lo vemos en alteraciones hidrosalinas y de estado ácido-base, sobre todo en acidosis metabólica. ¿Ok? Puede estar acompañando esta condición estados de hiperventilación. Por ejemplo, se ve de modo muy frecuente en diabetes descompensada, por ejemplo, en cetoacidosis o en acidosis metabólica de causas infecciosas, por ejemplo. Es frecuente diabético, cetoacidosis, y lo que se ocasiona es el problema de desbalance de los mecanismos de compensación ácido-base. Por ello, trata de compensar desde el punto de vista respiratorio. Acuérdense que los estados ácido-base se compensan de dos modos. El primer modo y componente rápido de compensación respiratorio. Y esta hace que cambie los niveles de CO2, llevando a alcalosis respiratoria o acidosis respiratoria, tratando de compensar el estado ácido-base. Y el segundo componente de compensación es metabólico, riñón. Esto moviliza fundamentalmente bicarbonato. En la respiración de Biot, yo tengo patrón respiratorio irregular. Generalmente, lo que nosotros vemos son lesiones de tronco bulbo. ¿Y esto por qué? Porque son los centros
de regulación del patrón respiratorio. Es una respiración anómala, ineficaz, ineficiente. En niños prematuros o en niños con lesiones cerebrales podemos también tener alteraciones. O en niños en donde tenemos un componente completamente disrítmico de patrón respiratorio denominado respiración atáxica. La disnea es fundamentalmente denominada como la falta de aire o hambre de aire. Fundamentalmente lo que nosotros tenemos que chequear es el componente aquí de qué es lo que está sucediendo. Si es un componente oxigenatorio o ventilatorio o es un componente básicamente de euvolemia, presión sistólica perfusional. La disnea en líneas generales yo puedo clasificarlas como de causas respiratorias o de causas circulatorias. Y ella lo que genera es un desequilibrio en el famoso misma ventilación perfusión. Yo puedo tener ahora algunos tipos de patrones: ortopnea, tripopnea, platipnea. En la ortopnea, el paciente está en posición supina, generalmente está acompañando a patología respiratoria cardiovascular y en líneas generales a veces se encuentra en la insuficiencia cardíaca. En pacientes pediátricos, por ejemplo, que tienen shunt de izquierda a derecha con efecto congestivo a nivel pulmonar, yo puedo encontrar pacientes en ortopnea y en esa posición tratar de mejorar la oxigenación del paciente. Cuando nosotros tenemos tripopnea, este paciente está en decúbito lateral y se alivia en una u otra posición. Esto va a depender mucho del lado de lesión pulmonar. Se recuesta sobre el lado sano, que es el que permite la mejor perfusión pulmonar. En la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, con cardiomiopatía dilatada, está del lado dependiente. Por otro lado, a veces también tenemos asociados tumores mediastinales o tumores endobronquiales que justo toman uno u otro lado para tratar de liberar el componente respiratorio. En platimnia, el paciente está en posición sentada, de pie o en nivel de decúbito. ¿Ok? Entonces, todo paciente que está en disnea, en posición sentado de pie y asume una posición de decúbito, tiene una denominación llamada platimnia. Ocurre cuando yo tengo un shunt de derecha a izquierda, por ejemplo, presencia de foramen oval o defectos atrioseptales. También cuando nosotros tenemos shunt intrapulmonar, por ejemplo, en el síndrome hepatopulmonar. En pediatría podemos tener mucha variación. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo les invito realmente a que puedan imprimir las láminas de frecuencia respiratoria, cardíaca y presión sistólica o presión arterial. Pero tengan una de ellas, nada más. ¿Ok? Lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué pasa en pediatría? Si yo tengo frecuencia respiratoria, mis parámetros van a ser 12 menos, 60 más. Si yo tengo 12 menos, es probable que mi paciente esté yendo a la bradipnea. Si yo estoy teniendo 60 más, mi paciente está yendo a taquipnea. Pero en el paciente que está 60 más o 12 o 10 menos, es un paciente en el cual yo tengo que averiguar si está conduciendo a disnea o no. En frecuencia cardíaca tengo una variabilidad mayor, pero los puntos de corte son 60 para abajo y en el lado superior 180 en niños y 220 en lactantes. Si yo tengo 60 menos con componente hemodinámico de inestabilidad, entonces estoy ante una bradicardia. Esto es básicamente una frecuencia baja con compromiso hemodinámico.
Recuerden que el compromiso hemodinámico es alteración perfusional, presión sistólica percentil y alteración sistema nervioso central. Cuando hablo de frecuencias altas, fundamentalmente hablo de taquiarritmia y para ello yo genero puntos de corte. En el lactante 220 y en el niño en el 180. Esto puede tipificar algunas consideraciones: taquicardia supraventricular y taquicardia sinusal. Miren que las variaciones por grupos etarios siempre van en mayor grado hacia los grupos de menor edad. Por otro lado, cuando les hablamos de la medición de temperatura en el lado pediátrico, yo puedo tener una variación de 0.5 a 1 grado dependiendo si lo hago oral, rectal o temperatura timpánica, que son casi equivalentes. Y miren que el otro temperatura es frente o axila. A nadie se le ocurre medir la temperatura en la muñeca o en la palma. Esas son las zonas de más baja temperatura que hay. Entonces, eso como una medición de screening, por ejemplo, para infecciones COVID-19, es una irracionalidad, porque no está detectando temperatura real. La temperatura, como les decía, puede tener una variante entre 37, 37,5 a 37.8, que son los puntos corte pico para cada grupo de edad. La presión arterial. Acá quiero que... Alguna vez creo que conversamos con ustedes cómo se mide la presión sistólica quinto percentil. ¿Se acuerdan o no? Chicos, ¿se acuerdan o no? Carlos, Angie, María Fernanda, ¿se acuerdan? Ya. La presión, uno de los parámetros que nos ayuda bastante es averiguar el quinto percentil presión sistólica. Este va a tipificar mi estado hemodinámico del paciente. La presión sistólica es crítica porque ella va a llevar de la mano a la presión arterial media. Entonces, ¿cómo sé cuál es el quinto percentil de presión sistólica? Apunten, chicos. A nivel de neonatos, 60. Nivel 1 mes hasta 1 año de edad, 70. De 1 año de edad hasta los 10 años, 70 más el doble de la edad. ¿Ok? 60, 70, 70 el doble de la edad. Y más de 10 años, 90 más. Si yo les pregunto, ¿cuál es el quinto percentil presión sistólica en niños? 60, 70, 70 el doble de la edad y más de 90. Neonatos, 1 mes a 1 año, 1 año a 10 años y más de 10 años. Fácil, ¿no es cierto? Entonces, esto es presión sistólica en el quinto percentil. ¿Quién sabe qué cosa significa quinto percentil? Chicos, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué significa el quinto percentil? Nosotros normalmente tenemos una distribución en cuanto a presiones normales. Y las presiones normales van a ir desde el nivel más inferior, quinto, hasta 95. Este rango es el rango de normalidad. Es como una curva de distribución gaussiana. Por un lado está el quinto percentil inferior y por el otro lado más del 95 percentil posterior. Esto quiere decir que el rango de normalidad está entre el 5 y la posición 95 de 100 individuos. Si nosotros estamos debajo del quinto percentil, entonces estamos definiendo estado hipotensivo. ¿Ok?
La saturación de oxígeno es otra de las condiciones que yo tengo que estar chequeando. Una de las condiciones es siempre comparar mano derecha y miembros inferiores o izquierda para poder mirar el componente preductal o postductal. ¿Esto qué quiere decir? En dónde estuvo el ducto arterioso. Esto puede originar una diferencial entre saturaciones. El punto de corte no debe ser menor de 94 saturando transcutáneo en aire ambiente. Si yo tengo ese punto de corte, yo ya me pongo en alerta. Si yo tengo cardiopatías estructurales, debo estar chequeando las posibilidades de diferenciar las saturaciones en miembros superiores y, por otro lado, para miembros inferiores. Y una saturación por diferencial de 90 en cualquiera de las extremidades de cardiopatía estructural. El APLS es un curso que se toma en la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, tiene una tabla en cuanto a la frecuencia respiratoria. Y ustedes ven que los puntos de corte mínimo y máximo siempre más o menos oscilan entre 60 y 70. Y ustedes también tienen la siguiente tabla, miren cómo está definiendo taquicardia, bradicardia, frecuencia respiratoria e incluso acopla, aunque en esta clase no es el foco, componente leucocitario. Y presión arterial, quinto percentil. ¿Ok? Y entonces acá tenemos la regla que estábamos explicando. En la regla que estamos explicando, fundamentalmente 60, 70, 70 más el doble de edad y más de 90. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, ustedes aquí están viendo todo el tema en revisión, incluso a una clase anterior a la de ustedes. Y para ello, fundamentalmente, recordar el componente P. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, es fundamental tratar de buscar información en las búsquedas de revista. En PubMed hay mucha información sobre ello. A ver, por ejemplo, si es un niño de 12 años, ¿cuál es el quinto percentil que yo toleraría como mínimo para ese niño de 12 años? Gabriela, 90. 90. Si yo tengo menos de 90, ese paciente está hipotenso. Y si está hipotenso descompensado, es trastorno hemodinámico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué cosa hemos definido como trastorno hemodinámico? ¿Cuáles son las tres características? Trastorno perfusional. No, trastorno perfusional. Estado hipotensivo y trastorno sistema nervioso central conciencia. Eso es compromiso hemodinámico. Por eso cuando ustedes han leído alguna vez choque descompensado, compensado, es fundamentalmente por la expresión clínica de estos tres componentes. ¿Ok? Angie, el quinto percentil es como que yo tengo 100 individuos, 100 niñitos de 12 años. A todos les mido la presión. En el niño 5, están parados 100 niños. En el niño 5 y en el niño 95, todos esos tienen una presión normal. Pero por debajo del 5 y por arriba del 95, estamos considerando presiones anormales.
Una de para abajo estamos en estados hipotensivos y para arriba el estado hipertensivo. ¿Ahora se entendió, Angie? ¿Sí? Es la alineación básicamente de distribución de valores dentro de una población. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, hemos tenido 3/3 de clases. Una en donde hemos revisado fundamentalmente pulso, frecuencia cardíaca, presión arterial, y una segunda fase en donde hemos revisado y recordado clases anteriores. Es el tema de la persistencia del ducto. El ducto preductal y postductal para el tema de la presencia del componente anatómico del ducto. Es eso, Carlos. Revisa anatomía y revisa el componente preductal y postductal. ¿Ok? ¿Alguna otra consideración, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, ya nos vamos a ir, ya nos estamos viendo para las siguientes clases y tratar en lo posible de interactuar para poder hacerla mucho más eficiente. ¿Listo? Karina, ¿algún comentario adicional? Bueno, básicamente que revisen un poquito las patologías que están asociadas con lo que hemos visto de los pulsos, las presiones, para que vayan correlacionando con la clínica. Eso sería un poco bueno también. Así es, eso es muy importante. No es una cuestión solamente numérica o de definiciones, sino cómo yo puedo estar relacionando con el componente de clínica. Muy bien, Michelle, gracias. Gracias, Steffi. Ya nos estamos viendo todos juntos para la próxima. Ok, y Hasta voy a luego. tratar de darles referencias para que puedan ir leyendo. ¿Listo? Nos vemos. Cuídense. Chao, Cuídense. Karina. Chao, Chao, doctor. chicos. Chao. Gracias. Sí, sí, Betsy. ¿Qué pasó? Ah, lo puedes poner en el chat entre personas. Uy, se cortó, se cortó.